El otro día, grabando un podcast para la pandilla de caballeros, hablamos de Okupas en un episodio que dura alrededor de 1 hora. El link lo voy a dejar en la descripción por si están interesados y lo quieren ir a escuchar. Entre varios comentarios que se soltaron, se habló de Miguel y su aparición repentina a mitad de la serie. En este debate se puso a discusión la participación del personaje en la serie y el aporte que hacía la misma. Entonces se me ocurrió a mí la idea de decir: che loco, ¿y si hacemos un video de Miguel? ¿Cuál es la función de Miguel en la historia de Okupas? Y bueno, el primer comentario hacia Miguel fue este: Miguel es un pollo 2, es decir, un tipo que viene a reemplazar ese mismo rol y que aporta poco y nada a la serie. A lo cual yo estuve completamente en desacuerdo. Miguel entra en el momento correcto de la serie. Una vez que los conflictos se acabaron entre los protagonistas, llega este nuevo personaje a desacomodar las cartas sobre la mesa. Es decir, los personajes principales aguantaron tanto entre sí que ya no tendrían motivos por los cuales tener una gran pelea. Entonces, Miguel rompe con toda esta estabilidad que tienen estos personajes y activa aún más la paranoia en Ricardo. ¿Lo viste? Por lo que me contás. Vos estás asustado. ¿Por qué estás asustado? ¿Presentís algo? No. ¿Por qué estamos hablando del tema? Algo te persigue. ¿O no? Yo no soy un asesino. Y bueno, loco. O asesino o fiambre. Elegí. Mientras que el pollo es un personaje que cumple el rol de padre en la serie, Miguel rompe toda esa imagen. El pollo quería mantener al margen a Ricardo de todo este mundillo corrupto. Sin embargo, Miguel hunde más a este mar incierto enseñándole a robar y a curtirse. Miguel es la cara más oscura del mundo del robo, sí, inclusive peor que el negro Pablo, ya que Miguel es un sorete con todas las reglas. Es una persona despiadada, sanguinaria y oscura. ¿No será demasiado, Miguelito? ¿Me decís Miguelito de vuelta? Y te pego un tiro en la cabeza, ¿me escuchaste? Y no te rías cuando te hablo porque te hablo en serio. No le tiembla el pulso al tomar decisiones inmorales y, como vemos, es capaz de abandonar hasta su propia hija. A diferencia del negro Pablo, que tenía el mulo y un par de amigos más, e inclusive al pollo, Miguel no tiene a nadie. Anda solo, camina solo y cree que en algún momento una bala vendrá hasta él solo. Ese es el camino que eligió y vive al día a día a punta de pistola, prácticamente como un cowboy forajido, pero en la modernidad. Pero viéndolo desde la estructura de guión, se necesitaba a Miguel para que Ricardo pueda evolucionar como personaje. Miguel viene a cumplir el rol del mentor, en este caso, el falso mentor. Se muestra generoso, conecta con Ricardo gracias al mundo criminal, parece que va a ser su maestro, que lo va a apoyar, que incluso me imagino que entre la fantasía de Ricardo va a decir: no, Miguel me va a ayudar con los fierros, me va a ayudar a sacarlo al negro Pablo, lo vamos a hacer mierda al negro Pablo, yo me voy a volver un chorro que va a ser una grande. Nada, fantasías, pajas mentales de Ricardo, porque Ricardo glorifica este mundillo corrupto. Pero sin embargo, Bruno Stagnaro, a diferencia de otras series u otras historias, no glorifica la criminalidad. Y es por ello que le da un castigo a Ricardo por haber jugado con fuego. Ahí se cae toda la imagen de Miguel, y el impacto en Ricardo hace que su personaje evolucione. El pollo, a diferencia de Miguel, es como el lado con códigos de la criminalidad, el lado que, bueno, saltamos por los amigos. Incluso el negro Pablo no tiene código, pero salta por su amigo. Es más, el pollo le dice: hay que deshacernos del mulo. Cuando le hace la treta del pollo de Troya, dice: hay que deshacernos del mulo. Pero el negro Pablo dice: no, ¿cómo me voy a deshacer de él? Si es mi mulo, el pibe está conmigo. Entonces Miguel, en cambio, no dudaría en deshacerse del mulo, de Ricardo o de quien sea. Por eso es que el pollo salta a la jauría de lobos para defender a Ricardo, para cubrirle la espalda, y Miguel en cambio acaba por traicionarlo. Porque Miguel tiene la sangre fría, porque es un personaje amoral y uno de los más misteriosos de toda la serie. Y pensándolo bien, Miguel es uno de los pocos personajes que merecería un spin-off, una precuela o secuela de la serie, lo que venga. Él realmente es un personaje que quedó en misterio cuál fue su futuro y incluso su pasado. El pollo es uno de los mejores personajes secundarios de la historia. En la serie Okupas, este hombre muestra gran profundidad en sus diálogos, su accionar y su forma de ver las cosas.
El personaje logra romper con el estereotípico clásico del chorro, mostrando un lado de la criminalidad que representa una clase muy distinta a la de su especie. Alguien con un temple de acero, calmado, sereno y por sobre todo, alguien que tiene tatuados los llamados códigos de la calle. Al igual que con el video de Ricardo, para recorrer el trayecto de este personaje vamos a analizarlo y a separarlos por 6 etapas dividido en 2 videos. Si bien no vemos nada con respecto a su historia antes de los eventos sucedidos en la serie, sí que podemos escuchar o recibir información relacionadas a su pasado. Empezando desde el inicio, el pollo le cuenta a Walter que nuestro protagonista, Ricardo, era un compañero de banco, que sin él seguramente hubiese repetido de grado. Acá podemos ver por qué existe ese aprecio, ese cariño a ese pibe de clase media, a ese pibe tan diferente, pero con el único que podía conectar tanto. Si bien en la adolescencia surgen lazos efímeros, amistades y compañeros que se quedan en el camino, también surgen verdaderas amistades, personas que se quedan para el trayecto y los próximos años de tu vida. Con el paso del tiempo, la relación entre estos dos personajes se mantuvo un tanto alejada, ya que mientras el pollo más iba por el lado del vacío, Ricardo intentaba algo con sus estudios. Pese a esta distancia, Ricardo y el pollo son la clara muestra de esa amistad que perduró más allá de un banco de escuela. Un banco que, al igual que el estudio, se convirtió más en algo secundario para el pollo, puesto que la aparición del negro Pablo en su vida, su posición económica, la ausencia de un padre y una madre de salud delicada fue lo que lo hizo dar un paseo directo al mundo de la cocaína y del robo. En su trayecto por este camino le arrebataron la libertad a una amiga, a la turca. ¿Cuánto tiempo más pasaría hasta que una bala le tocara a él o peor, cayera en la cárcel también? La primera escena que tenemos del pollo se expresa tenaz y de forma concisa, ni una palabra de más, un tipo de mirada seria que va al grano. Podemos intuir que le deben plata, que habrá hecho un trabajito en conjunto, algo sencillo pero que no es para cualquier cabeza, un trabajo que solamente el pollo y sus aliados podían hacer. La rata tira versos como si de un raperito de plaza estuviéramos hablando, el pollo lo sabe, ya conoce los cuentos y se los leyó todos de principio a fin. Sin embargo, el pollo, revelándonos la clase de sujeto que es, solamente pide un cigarro. La rata, acobardada, entrega la caja. Quiere deshacerse de la situación, ya no quiere sentir la presión. Por lo menos así me va a dejar en paz, de seguro pensó. Pero no, el pollo toma ese único cigarro como compensación. Él no quiere deber una caja entera, porque él no le debe a nadie, sino que a él le deben. Llega un punto donde las cosas comienzan a cambiar en el doque, nuevas caras, faltas de código, cosas que no le gustan nada. Tiene un conflicto con el mulo, con una mina irrespetuosa y con el mismo negro Pablo, aquel que consideraba amigo y que ahora ponía por encima a su esbirro antes que a su igual. El pollo, cansado, mira por el balcón y sabe que aquel departamento está en la ruina. Su orgullo y dignidad lo hacen volver a su hogar, donde su madre, asustada y con amor, recibe a su querido hijo Sergio. Ambos se dan un trato torpe, uno tiene orgullo y la otra muestra una actitud histérica, confiando más en las drogas que en simplemente sentarse y tomar un té con su hijo. El orgullo y la ofensa son más grandes que el amor. El pollo decide que esa noche aquel lugar no era suyo. El caserón del orto se presenta ante él y un viejo amigo que quiere invitarlo a compartirlo, una nueva luz, un nuevo lugar. Entra con el pie izquierdo y se presenta con un arma ante sus nuevos vecinos, aunque esa era la única forma de cuidar el caserón del orto entre la jungla de cemento. Después de todo, ese espacio ahora podría ser suyo y junto con Ricardo lograrían salir del pozo juntos. No olvidemos que Ricardo es un chico de bien, estudios y una persona que quizás podría ayudarlo a retomar quizás un poco el camino. Después de todo conoce a Ricardo. ¿Qué podría salir mal?
El pollo en todo momento busca reparar y hallar la luz para el caserón del orto, tanto literal como metafóricamente. Se convierte en el sabio soporte del grupo, pero sus inexpertos amigos buscan lo contrario, destruir. Y destruirse a ellos mismos. ¿Me ayudas a conseguir merca? Y la negación se muestra como la primera barrera, pero la fina línea blanca se adelanta, se escapa por la nariz de sus amigos y quién sabe, en una escena que no queda del todo claro, parece que también traspasó la barrera del pollo. ¿Y quién podría culparlo? Una fría noche de Quilmes a las 4 de la mañana en donde tus nuevos amigos te abandonan, te dan la vuelta como un trapo y te miran como un desconocido cuando encuentran trincheras. ¿Qué más queda? Solo una simple línea blanca. Su esperanza en el caserón del orto termina con un nuevo familiar, la prima de Ricardo. Una mujer que está del otro lado de la vereda, que vive una relación infiel y el pollo se permite ilusionarse con algo que está más allá de él. Sumado a esto, junto con las mentiras de Ricardo, al pollo no le queda más salida que buscar refugio económico en el doque. Volver al doque no era una mala idea, después de todo él está yendo a buscar lo que le pertenece, e ilegal o no, el fruto de su esfuerzo, su parte. El doque se muestra como una figura propia, en la que le da pero también le quita. Ya no tiene un refugio ahí, pero a la vez ganó dinero. Ya no tiene amigos ahí, pero a la vez ganó nuevos enemigos. Al final, salir del pozo es difícil. Si observamos la serie en conjunto, todos los personajes cometieron errores. Esto es algo normal para una trama y sobre todo para que el conflicto crezca. Pero quizás el pollo lleva el peso de esa mochila aún más que otros personajes. Aunque, quién sabe, quizás esto fue uno de los tantos eventos que atravesó durante toda su vida. Por ahora, solo nos queda descubrir sus más grandes errores en lo que resta de esta historia. A los ojos de Ricardo, aquella puñalada parecía mortal. Pero con un poco de tiempo y ciertos cuidados, la herida se convertiría en cicatriz. El pollo, luego de salvar a Ricardo, no solo tuvo que cuidarlo físicamente, sino que también protegerlo mentalmente. Sacarle la culpa, hacerle saber que estas son cosas que pasan, que así es el mundillo por el cual andan caminando. Lamentarse no sirve, solo seguir. Todo es muy surrealista, lo que parecía el fin del mundo no tardó mucho en quedar en anécdota. Al final, el humor siempre es el mejor escape. Loco, a ver si aflojan un poco las chicas, parecen dos maracas, Esta es la concha de tu madre, pelotudo. En el momento menos oportuno, la prima de Ricardo se anuncia como un obstáculo. Pareciera que en cualquier momento va a rajar a todos de aquel lugar. Pero, hasta cierto punto, la herida del pollo le despierta una cierta empatía. Preocuparse por un pobre tipo que ni siquiera sabe si tiene familia, quién lo reconoce, quién le podría dar cuidados. Pero lejos de solamente empatía, también hay un interés. Como muestra de respeto y agradecimiento por dejarlo quedarse en el lugar, el pollo se manda a hacer algunos arreglos por acá, otros por allá, y lo único que pide a cambio es un cigarro. Pareciera un acto caballeresco, hasta casi romántico, aunque ya sabemos que en el mundo del pollo no existe ni Disney ni las princesas. Los opuestos atraen, ambos quieren sentir un poco el mundo del otro, y no hablamos de pasión, hablamos de carne. Pero ambos saben que el pollo no puede ofrecerle nada, y ella se resiste a caer. Vamos. Una mina adinerada, estudios, personalidad y con estatus. ¿Qué podría llamarle la atención de un tipo tan al aire como el pollo? Quizás solo y simplemente la sensación de peligro. Finalmente, luego de una reflexión, quizás una noche en vela, lo imposible se hace posible. Sí, ya sé, me vas a decir que me olvide de todo. No, quería decirte que me gustó mucho. Se dice que con el dado vuelta uno puede pedir 3 deseos, y cuando la persona fume aquel último cigarrillo, aquello se cumplirá. Es por ello que el pollo, aferrado y con esperanzas, le obsequia el dado vuelta.
¿por qué no desear más con ella? Está claro que es una mujer que vale la pena. Quizás algún deseo se logre cumplir. Es difícil que el sexo no se convierta en deseo. Al final, el pollo comete su primer error, caer en el sentimiento. Ella es todo lo que él era incapaz, toda una mujer hecha y derecha, alejada de la calle y con su vida con rumbo. Quizás, muy en su interior, eso era lo que él deseaba. Pero como bien dije antes, en el mundo del pollo no existe Disney ni las princesas. El dado vuelta es el único hechizo que se permite en esta jungla de cemento, un hechizo tan valioso que no hay que desperdiciarlo. Dado vuelta. La vuelta. Y quién sabe, tal vez como un último intento, como un corte de lazo, el pollo decide volver a obsequiarle aquel hechizo. Ese que quizás pudiera cumplir sus deseos en algún momento, pero esta vez no esperaba nada. El pollo no permite ser el arrastrado, no quiere llegar al punto de una dependencia emocional y decide cortar de tajo aquella relación tan pasional. ¿Qué es esto? Es tuyo. Dado vuelta. Trata de no dárselo a cualquiera. El pollo ya venía con varios desacuerdos en el accionar de Ricardo. Los huevos lanzados denotaban lo infantil y lo gil de Ricardo. El atrevimiento era una de las cosas que el pollo no soportaba, como si una pared invisible lo limitara todo el tiempo. Era algo que siempre tenía presente. Véase en escenas anteriores cómo no entra al doque y se queda en la puerta en todo momento, pese a las constantes invitaciones del mulo, quien le daba el permiso constante y lo invitaba a pasar. Ya sea como trampa o no, el pollo no caía, lo ignoraba, porque realmente él sabía que quien controlaba aquel escenario era el negro Pablo. Pasá, boludo, ¿está todo bien? Ya te dije, pollo, si vos metes un pie acá adentro, te hacemos mano a mano entre todos, que ni tu vieja te va a conocer. Déjame romper la bola. Mientras que Ricardo no podía ver aquellas paredes invisibles, e incluso se fue mucho más lejos de lo que el pollo hubiese supuesto. Quizás fue su culpa no darse cuenta del camino que estaba tomando su amigo, aunque bien sabía que tampoco era su padre. Ya sea que él tenga un poco de culpa o no en todo esto, acaba por comprometerlo. En algún momento había que solucionar la paliza que había cometido Ricardo y el fletero ante el negro Pablo. Y casi como una figura espiritual, algo que vendría a bajar a tierra o en físico todo el miedo de Ricardo, Miguel, el antiguo residente de la casa, se hace presente. La paranoia en Ricardo se disparó y la amistad con el pollo salió herida. Miguel apretó, pero no rompió. De acá en adelante el pollo decide reparar sus errores, inclusive si estos no eran completamente suyos. Pareciera inclusive que la serie intenta decir que el pollo va a traicionar a Ricardo, pero no. Por amistad, él salta directo a la jauría de los lobos. Pero antes habría que recuperar la confianza del negro Pablo. Es por ello que recurre a su vieja amiga, la turca, para que vuelvan a tener por nostalgia y por necesidad un objetivo en común. Aunque ganar de nuevo la confianza del negro Pablo no iba a ser sencillo, había puntos que serían excesivos. El pollo no está dispuesto en terminar todo con unas cuantas balas. Sabe que hacer algo así podría llegar a romper la pared invisible y hasta cierto punto condenarse. El plan es ensuciar a estos dos impresentables, guardarlos y que vigilen su propia espalda antes que los demás. El pollo, jugando bien sus cartas, citando a los contactos en un mismo lugar, mismo punto de robo y a la vez usando al mulo, logra su objetivo. El mulo y el negro Pablo huyen. Ahora tendrán que caminar con cuidado, ya que al igual que Ricardo, ellos rompieron la pared invisible. Parece que todo terminó, el pollo sale victorioso sin mancharse las manos. Sin embargo, la confianza en el pollo le hace cometer otro mínimo error. Confía en la turca, un personaje extremadamente misterioso que nadie podría saber qué objetivos tiene encerrada ahí dentro. Apenas vemos una parte de su rostro, no sabemos cómo es, no sabemos cuántos años tiene, no sabemos nada más que conocemos a su propia madre y sabemos que algo falló en un robo pasado, en algo que quizás el negro Pablo tuviese más la culpa que el pollo. Aún así, pareciera que ella guarda ciertos pensamientos negativos hacia ambos, algo que si bien pasó, le quedó guardado adentro.
¿Por qué no me visitan? ¿Por qué vienen cada tanto? ¿Por qué estos vienen cuando me necesitan, cuando quieren buscar algo de mí? Me olvidan y me dejan encerrada acá adentro. Y tantos son los pensamientos negativos que pareciera que las últimas palabras del pollo no le gustaron nada. Si yo hubiera estado afuera, ¿las cosas hubieran sido diferentes? Si hubiera estado afuera, Turca, me pegó un tiro a cada uno y otra cosa. Quizás aquello fue algo que le molestó, que había pasado con el pollo que ella conocía. ¿Ahora era capaz de cambiar de capa por cualquiera? ¿Quién se creía que era? Él gozando de su libertad mientras ella yacía encerrada. ¿Había cometido un error en ayudarlo? Quizás este fue uno de los miles pensamientos que surgieron en su cabeza aquella noche antes de traicionarlo. Y casi como un mensaje, ella quería que él supiese quién lo había traicionado, quién había sido la causante de la muerte del más inocente del grupo. ¿De dónde sacaste eso? Le tenía el perro en el cuello. La ley de Talion dice que todo es ojo por ojo y diente por diente. Esto quiere decir que el daño hecho debería recibir un daño idéntico. Es un principio de justicia arcaico digno de los tiempos de la Biblia. También existe una frase que dice ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Al final, el dolor trae más dolor. Y Stagnaro lo plasma a la perfección en su historia. Los muchachos se salvaron, sin embargo, el odio es más grande. Y en vez de quedarse con la pérdida de un ojo, deciden que aquella noche uno de los dos bandos quedaría ciego. Y este fue el verdadero y el peor error que cometió el pollo, la impaciencia. Al pollo lo mueve el odio, no la razón. Perdió su temple acero que tanto le caracterizaba desde el primer capítulo. Le advirtieron que las armas no estaban preparadas como era debido, pero todo eso daba igual. Todo eso daba igual ahora. Y quizás con un día más de preparación el rumbo de las cosas hubiese cambiado. Todos sabemos cómo acabó esto. Cada uno aportó su pequeño grano para que esto acabara en tragedia. ¿Quién sabe? Quizás volvió a visitar a la turca, quizás hizo ese viaje con Ricardo o tal vez visitó a su madre. En una fantasía mental también podemos decir que pudo haber vuelto al doque para terminar con todo lo que empezó. Al final, el pollo perdió a Severino, al Chiqui, pero también a aquel por el cual no quiso gastar una bala, por un respeto, por quizás un cariño muy en su interior o simplemente no romper la pared invisible. El pollo no gastó ni una bala por su antiguo amigo, el negro Pablo, pero este, desde muy pequeño, fue el camino que el pollo eligió. Ahora solo le queda continuar. Ricardo es para mí uno de los mejores personajes y con mejor desarrollo visto en serie alguna. No hay nada que envidiar a personajes de grandes series como, no sé, por ejemplo Walter White. Y para entender mejor el desarrollo de Ricardo, vamos a dividir sus facetas en 2 etapas y en 6 momentos claves que fueron haciendo que este personaje evolucione. Primera etapa, la caída. Droga. El primer momento que podemos ver de cambio en Ricardo es cuando convence a Walter y a los demás para probar merca. En el debut de Ricardo, sus amigos lo conducen hasta lugares que jamás pisó. Una tierra al otro lado de la capital de Buenos Aires, un lugar que toma el protagonismo y se convierte en un personaje más del capítulo, Quilmes. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Ricardo pasa a experimentar con una de las drogas más peligrosas, la cocaína, la merca, la merluza o la Diego Maradona, como quieran decirle. Luego de la odisea para encontrar a un proveedor y de las tantas inseguridades de Ricardo, está a solo un sorbo de pasar a su primera etapa de cambio. Tiene un momento para detenerse, puede volver atrás y terminar esta historia, pero las miradas de Walter y el Chiqui lo incitan. De seguro Ricardo en aquel momento se hacía muchos cuestionamientos. ¿Por qué ellos están tan tranquilos? ¿Por qué no pudo ser como ellos?
Quiero probar, quiero ganar esta experiencia. Ricardo se fastidia y se cansa de la mirada del pollo. Está podrido de la perspectiva que todos tienen de él, como si fuera un nene, un chico, el virgen del grupo. Y esto aclaro que el guionista no lo escribe con diálogo explícito, sino que con la dirección, las tomas y las actuaciones habla por sí solo. Finalmente Ricardo prueba la droga y todo acaba con él dándole la pálida. Experimentó, probó y salió perjudicado, algo que será recurrente en toda la serie. Humillación y culpa. El primer cambio de Ricardo lo vemos al final del segundo capítulo, cuando prueba la droga, mientras que el segundo cambio lo tenemos en el quinto capítulo, cuando Ricardo es humillado por el negro Pablo y casi termina con el ojete como una rosca. Pero quien recibe un castigo por su imprudencia es el pollo, quien es herido con su propia navaja empuñada por el mulo. Está bien, la herida no llega a ser mortal, pero cuando lo vemos a través de los ojos de Ricardo, con esa música de fondo y ese cierre de capítulo, parece como si fuera que el pollo se va a morir. El director nos engaña con ese excelente cliffhanger. A nuestros ojos y a los ojos de Ricardo, esta fue una de las peores cosas que le pudo pasar. Y prácticamente pensó que el pollo se moría. Lo pensó y creo que la mayoría de nosotros también lo pensamos, que decíamos, no, pollo no. La primera vez que lo vimos por lo menos fue así. Eso es un trauma para él. Sintió el verdadero terror ya que creyó que su amigo más cercano estuvo a punto de morir. Esto generó en él miedo, impotencia y furia. Cualquiera que haya vivido una situación de inseguridad o robo sabe a lo que me refiero. Tu perspectiva cambia, los primeros días vas a ver enemigos por todos lados y la desconfianza evidentemente crece. La inseguridad que vivió Ricardo es un punto de quiebre y luego esto conlleva la paliza y el descargue que realiza contra el negro Pablo. Robar. El último cambio en esta primera etapa de descenso es cuando Ricardo replica a menor escala lo que le hicieron, intimidar y ejercer poder de fuerza sobre otro. Cuando comete su primer delito, su culpa se hace increíblemente grande, tocó fondo. Busca una salida en su pasado, un reencuentro con él mismo, y es ahí que vemos que visita la facultad de medicina. Aunque todo esto va a ser en vano, encima se encuentra con una compañera que progresó y él simplemente se ve que quedó atrás. Irrecuperable y en el olvido. Y encima Ricardo le tira onda y la mina lo rechaza así, ¡pum!, le corta el rostro, peor que no sé. No, increíble. Mal, Ricardito, mal. El mejor plano que demuestra maestría de dirección es Ricardo sentado en la plaza reflexionando en todo lo que cambió y mirando hacia las alturas. Una imagen que grita sin decir palabra alguna. ¡Ah, qué poético!, dijo ella. Segunda etapa, el aprendizaje. Y llegamos a los últimos capítulos, así que vamos a poner al cuarto y al quinto momento juntos. Vamos a empezar con el capítulo 10, donde ya sabemos que se llama Miguel el capítulo, y bueno, la imagen paterna del pollo desapareció hace un tiempo atrás. Sin embargo, la segunda imagen paterna, Miguel, sigue vigente en la vida de Ricardo, aunque poco a poco se fue dando cuenta de las diferencias entre uno y el otro. La imagen del mentor se va rompiendo. ¿No será demasiado, Miguelito? ¿Me decís Miguelito de vuelta? Y te pego un tiro en la cabeza, ¿me escuchaste? Y no te rías con todo lo que te hablo en serio. Luego de la joda y del comportamiento atrevido de Miguel, no solo invitando a una cantidad absurda de personas a la casa sin consultarlo con Ricardo, sino que también se coge en un trío a la chica que Ricardo se estaba levantando. O sea, ni siquiera es un trío, porque va y se mete bien. Y Ricardo creo que le hacen un pete hasta ahí, se duerme, se queda dormidito, como, bueno. Queda cada vez más claro que Miguel hace lo que quiere, cuando lo quiere y cómo quiere. Es uno de los personajes que se mueve a su antojo y a su vez la trama se mueve con él. Cuando hablé de la importancia de Miguel, no me di cuenta de esto, de que el tipo hace lo que le sale del pito y la historia va para ese lado, aunque por eso lo tenemos pocos capítulos, porque es un personaje tan descontrolable y que cambia tanto la trama que es mejor no tenerlo tanto en la serie, porque si no la serie se hubiese tirado, se hubiese ido para otro lado. Pero hablando en general de estos personajes, suelen ser muy únicos en las historias. Por poner un ejemplo que no muchos conocerán porque la mayoría de acá no debe ver anime, tienen a Yujiro Hanma de Baki, o sea, el hijo de puta ese cada vez que aparece, cambia toda la trama, la lleva a como él quiere, con la punta de su pija dice a dónde va la trama.
Estos personajes tienen el poder suficiente para hacer lo que se les plazca en las circunstancias dadas. Y también hay otros ejemplos en las series reales, como no sé, lo tienen a Negan tanto en la serie de Walking Dead como en los cómics. Estos personajes aparecen y ¡boom! La explotan. Pero bueno. Luego de todo lo antes dicho, Miguel pone a prueba a Ricardo, lo hace sentir como un igual, como si le reafirmara que él es el protagonista de esta historia. Ricardo finalmente lo consiguió, tiene la aprobación de Miguel, está dentro del juego, dentro del oscuro mundo del choreo, se siente curtido. Ahora para Ricardo no hay nada más que ascender, como si de Tony Montana en Scarface se tratase. Pero la realidad es que Ricardo es traicionado, incluso estuvo al borde de ir a la cárcel, pero bueno, se zafa finalmente escapando por ese pozo, ese agujero lleno de mierda en el que se había metido por culpa de Miguel. Y esto es tanto metafórica como literalmente. Pero bueno, el quinto momento está conformado por la soledad. Ya no queda nadie, todos se fueron, Miguel, sus vecinos, sus amigos. Ricardo va hasta su sillón, a su casa, come con Severino, desayuna con Severino y se siente solo, mira la tele y por la puerta entran sus amigos. Su cara de felicidad es como si ahora supiera lo que siempre tuvo y lo que tiene y lo que incluso perdió, pero ahora lo puede recuperar. Es esa verdadera amistad, ahora él lo sabe. Después de todo, la noche anterior estuvo haciendo de guardián por un traidor, recorrió solo las alcantarillas y la pasó solo a la entrada de un subte, o creo que en el pasillo de un subte. Horrible. La única compañía que tuvo fue la de un niño con el cual jugó a tirarse una moneda. La soledad forma parte del aprendizaje. Perder, aunque sea momentáneamente lo que uno más aprecia, hace recapacitar a la persona. Y por eso creo que este es el quinto momento de la serie. Sexto momento, última etapa, la muerte del Chiqui. Ricardo aprendió, se fumó la experiencia de todo lo que vivió, de todo lo que hizo, aunque todavía faltaba que pague por uno de sus errores. Y todo ese error acaba con Severino y el Chiqui muertos. ¿Valió la pena que evolucione de esta forma? ¿Valió la pena estas dos vidas por una mísera evolución de una persona? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado en lo de su abuela? Todo sería tan diferente si él solo se hubiese quedado en lo de su abuela. Para lo que seguiría en la vida de Ricardo, sería casi imposible que se volviese a tropezar con las mismas ramas del pasado. La historia de Okupa llega a su fin y a Bruno Stagnaro ya no le interesa hablar de un personaje que la tiene clara o que aprendió. Siempre nos mostró desde la perspectiva del boludo, del ingenuo, del ignorante o el ajeno de ese mundo, del Gil, o mejor dicho, de nosotros mismos, los espectadores. Ya que si continuara la historia podría caer en la estúpida banalización y que lo tienen algunas series y que ya lo vamos a ir hablando cada vez más. Idolatrar el mundo marginal o idolatrar el robo, el choreo, idolatrar las cosas que no deben ser idolatradas. Pero bueno, eso lo vamos a seguramente ver cuando salga el primer capítulo del doque. ¡Esto es una mierda! O cuando salga otra serie de mierda como la 1518 o inclusive en la quinta temporada del Marginal. Tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Pero siguiendo con Okupas, aunque no podamos continuar la historia de Ricardo, no podamos ver su complemento, su final en su evolución, sí que el último capítulo nos dio leves pistas de todo. Ricardo por lo menos encontró un objetivo, un sueño a perseguir, recorrer toda la Argentina. Cuando comenzó la serie él no tenía nada, por lo menos ahora es algo.